conozco tu poder, oh, suple mi necesidad, renueva tu mi ser. Yo creo que en el Gólgota Jesús por mí murió, y con su sangre del pecar a mi alma libertó. Los ojos alzo a ti, Señor, autor tú de la fe. Oh, dame el tan precioso don, pues sin él yo moriré. Yo creo que en el Gólgota Jesús por mí murió, y con su sangre del pecar a mi alma libertó.
Jerusalén, mi amado hogar, anhelo en ti morar, tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol, tu río cristalino ver, hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor, y solo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Ansío pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez y conocer a Abraham, a Eva y a Adán, y contemplar el rostro de Jesús mi Salvador. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara
Infantes, primer trimestre 2021, Perdido y Encontrado. La experiencia de Jesús en el templo lo ayudó a comprender su misión. Entendió que Dios era su verdadero Padre y que lo servía al dialogar con los maestros en el templo. Los niños deben aprender en la escuela sabática lo que pueden compartir con otros. Las primeras experiencias de servicio son aquellas en las cuales un niño cuenta a los demás acerca de Jesús y de su amor. Muy buenos días, amiguitos del Salón de Infantes. Espero que se encuentren todos muy bien. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. ¿Okay? Hoy vamos a tener la lección del día de enero 16. ¿Okay? Espero que la puedan disfrutar. Para comenzar, vamos a hacerlo alabando a nuestro Señor. Acompáñenos. Campanitas suenan, a la iglesia llaman. Muy bien, bienvenidos sean todos a la iglesia. ¿Okay? Y ahora, para comenzar, vamos a tener una oración. Oremos. Querido Jesús, gracias por darme la oportunidad de escuchar de tus historias y aprender más de ti. Permite que el mensaje que vamos a escuchar hoy sea uno de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos siempre un mensaje que es muy especial para ustedes. El mensaje que tenemos hoy es: Jesús nos ha dejado un ejemplo de servicio, ¿verdad? Y el versículo de memoria es: Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura. La historia que tenemos hoy es una historia muy conocida por nosotros y se titula Perdido y Encontrado. ¿De qué nos hablará esta historia el día de hoy? Vamos a ver. Dice que Jesús iba a la sinagoga cada sábado con sus padres, pero una vez al año ellos iban a un gran templo, ¿verdad? Ese templo se encontraba en Jerusalén. Allí celebraban la Pascua, ¿verdad? Y juntos él ayudaba, ¿verdad?, a recordar la salida de Egipto de los hijos de Israel. Esta vez, ¿verdad?, había una gran celebración, pero Jesús estaba, ¿verdad?, junto con su familia. Estaba con, ¿verdad?, José y su madre María, ¿verdad? Y allí estaba Jesús acompañándolos también. Sin embargo, de repente, ¿verdad?, ya ellos tenían que partir. Así que Jesús estaba en el templo, ¿verdad?, compartiendo con las personas, pero ya Jesús y María y José tenían que, ¿verdad?, partir a donde ellos iban. Así que ellos se fueron, pero, ¿saben?, no se percataron que Jesús se había quedado en el templo. Allí Jesús estaba hablando, ¿verdad?, con todas las personas que habían llegado hasta allí. ¿Saben? Allí se reunían personas con mucho conocimiento y ellos estaban sorprendidos con todo lo que Jesús sabía. Continuaron, ¿verdad?, acercándose para escuchar a Jesús. ¿Saben? María y José se habían ido ya lejos y habían salido de la ciudad cuando ya habían emprendido el camino a casa. Sin embargo, se percataron de repente que Jesús no estaba. Jesús no estaba con ellos, así que estaban muy preocupados y decidieron regresar al templo. Allí en el templo estaban ambos buscando a Jesús, ¿verdad?, cuando se percataron de que Jesús estaba
hablando a las personas que allí habían. ¿Saben? Las personas que estaban allí eran muy conocedores de las escrituras y de todas las cosas que tenemos que aprender. Sin embargo, estaban ansiosos y querían conocer más sobre las cosas que Jesús estaba diciendo. De repente, cuando María ve a Jesús, le dice: Jesús, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué nos has hecho esto? Y Jesús miró a su madre y le contestó: ¿por qué, mamá? ¿No saben que debo de estar en el trabajo de mi Padre? ¿Sabes? Dios es el Padre de Jesús. Y Jesús estaba allí hablando a otros sobre su Padre. Y las personas estaban deseosas de continuar aprendiendo esas historias maravillosas que tenían, ¿verdad? Para hablar sobre Jesús. Dice: ¿ustedes saben qué Él quiso decir con eso? Dice que las personas quieren aprender sobre Jesús, sobre Dios, sobre su Padre. María no entendía eso. María cuestionaba por qué Jesús había hecho eso. Y en ese momento sus padres comprendieron cuál era el propósito de Jesús en la tierra. Y era hablarles a todos sobre Dios, su Padre, y sobre cómo Él vendría a salvar el mundo, ¿verdad?, de todas las cosas que estaban sucediendo allí. Ahora yo te digo, amiguito, ¿estás dispuesto tú a hablarle a otros sobre Jesús? ¿Estás dispuesto tú a seguir ese ejemplo de servicio que Jesús vino a este mundo a hacer? A lo mejor en algún momento tú te le has perdido a mamá y a papá, y mamá y papá desesperados buscan por ti, ¿verdad? Pero nuestros padres siempre están pendientes de nosotros. Sin embargo, en el caso de Jesús, Jesús tenía un propósito diferente. Y en ese momento Él demostró cómo continuaba creciendo para ser un hombre sabio y ser un ejemplo para cada uno de nosotros. No olvides el mensaje que tenemos para ti hoy. Jesús nos ha dejado un ejemplo de servicio. ¿Estás dispuesto tú a ser un ejemplo de Jesús aquí en la tierra para otros? Yo espero que sí. Así que esperamos que, al igual que Jesús, tú sigas creciendo en sabiduría y en estatura para que puedas alcanzar el reino de los cielos. Te invito a orar. Oramos. Querido Jesús que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos das de ser tus hijos. Gracias por ese ejemplo de servicio que nos diste. Gracias, Señor, porque nos permites tener las escrituras y todas estas lecciones para crecer también en sabiduría. Ayúdanos a ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hola mis niños y niñas, bienvenidos al estudio de la lección número 3 titulada Abraham al rescate. El versículo para memorizar es: sírvanse unos a otros con amor. Gálatas 5:13. Ahora te invitamos a orar. Querido Jesús, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, por el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de la lección es servir a los demás por amor. Cuando el señor Gómez enfermó, tuvo que pasar muchos días en el hospital.
Belkis y Agustín decidieron ayudar a la señora Gómez sin aceptar dinero por ello. En todo el camino hasta su casa se sentían muy satisfechos. Así exactamente debe de haberse sentido Abraham el día que se encontró con Melquisedec. Todo comenzó cuando 4 importantes reyes enemigos atacaron 5 pequeñas ciudades, una de las cuales era Sodoma, donde vivía Lot, el sobrino de Abraham. Los reyes de las 5 ciudades pequeñas reunieron sus ejércitos y fueron a pelear al valle de Sidín. Vamos a sorprender a los 4 grandes reyes enemigos, dijeron. Vamos a detener al enemigo y salvar nuestras ciudades. Entonces el rey Vera de Sodoma se puso al frente, pero en la batalla los reyes de las 5 ciudades pequeñas y sus hombres se perdieron entre los grandes pozos de asfalto que había en el valle. Muchos de sus soldados cayeron en los pozos de asfalto. Sin embargo, los 4 grandes reyes enemigos conocían el camino entre aquellos grandes pozos y pronto entraron a la ciudad de Sodoma. Los soldados enemigos capturaron a todas las personas que vivían allí, incluyendo a Lot, y se llevaron muchas de las posesiones valiosas de la ciudad. Uno de los cautivos escapó y corrió al encinar cerca de Manré para decirle a Abraham lo que había pasado. Los 4 reyes enemigos nos atacaron. Capturaron a tu sobrino Lot con toda su familia, le dijo el hombre a Abraham. Rápidamente, Abraham llamó a sus empleados y salieron a buscar a los 4 reyes enemigos. Abraham y sus hombres estaban decididos a rescatar a Lot tan pronto como fuera posible. Imagina a Abraham y a su pequeño grupo persiguiendo a los 4 reyes enemigos y a sus miles de soldados. El gran ejército enemigo había derrotado a los soldados de los 5 reyes de las ciudades pequeñas y seguramente iban a destruir al pequeño grupo de Abraham. Pero Abraham tenía a Dios de su lado. Seguramente Abraham pidió la ayuda de Dios durante todo el camino hasta llegar al norte de Dan, donde alcanzó a los 4 reyes enemigos. Durante la noche, Abraham y sus hombres los atacaron por sorpresa. Los 4 reyes enemigos pensaron que estaban rodeados por un gran ejército, así que lo abandonaron todo y salieron huyendo. Dejaron a los prisioneros, las cosas que se habían robado de Sodoma y hasta sus propias pertenencias de valor. Los asustados soldados corrieron todo el camino hasta llegar a sus casas. Lot y los demás cautivos de Sodoma fueron liberados y cada cual comenzó a tomar los despojos que habían dejado los reyes enemigos vencidos. Pronto llegaron al valle de Sidín y estuvieron de regreso en Sodoma. Se encontraban muy cansados y hambrientos. Por otro lado, Abraham estaba feliz, ya que Dios lo había usado para salvar a Lot y a todas las familias de Sodoma. En el camino de regreso salió a recibirlos el rey de Sodoma. Imagínate lo impresionado que estaba el rey, porque un hombre con su grupo de pastores de ganado había logrado con la ayuda de Dios lo que no pudieron hacer 5 reyes. Otro importante rey fue también a darle la bienvenida a Abraham y a su grupo de siervos. Aquel otro rey era Melquisedec, rey de Salem. Él también era un sacerdote que servía a Dios. Melquisedec llevó comida y bebida para Abraham y sus hombres. Aquel rey y sacerdote oró por Abraham y lo bendijo, diciendo: que el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Abraham sabía que Dios le había dado la victoria, así que alegremente contó todo el oro y la plata y los rebaños que habían obtenido y le dio al sacerdote y rey el diezmo de todo, 1 de cada 10 animales y de las piezas de plata y oro.
El rey de Sodoma vio la generosidad de Abraham y su devolución de los diezmos y le dijo que le diera las personas y que se quedara con el resto de las cosas. Pero Abraham no tomó nada, devolvió todo. Se sentía feliz de servir a los demás simplemente porque le gustaba ayudar. Para la actividad de hoy sábado, busca un lugar tranquilo y lee junto con tu familia la historia de la lección. Pregunta, ¿por qué Abraham persiguió a los reyes enemigos? ¿Qué podemos hacer cuando alguien de nuestra familia tiene problemas? Enseña el versículo para memorizar a tu familia y también ora por las personas que están en prisión. Una vez más te invitamos a orar. Querido Dios, gracias por todas las cosas bellas que tú me das, por mi familia, por mis amigos y por todos los juguetes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estudiar con nosotros. Dios te bendiga. Hasta mañana. Decidí vivir con fe y pasión y servir al Rey, cumpliendo fielmente la misión, marchando rumbo al cielo voy, llevando luz al mundo voy, viviré la mejor aventura. ¿Sabías que al Cántico de María se lo conoce como Magnificat, que significa engrandece? Y que la primera parte de esta canción se refiere al agradecimiento de María hacia Dios. La segunda parte también se refiere al agradecimiento, pero del pueblo, hacia la fidelidad de Dios. Mi nombre es Rachel Kadima y esto es GP Teens. La sierva del Señor es el título de la lección número 3 de este trimestre y el texto clave se encuentra en Lucas 1:38, que dice: Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La historia de Dios viniendo a esta tierra como un hombre inicia cuando una jovencita recibe una noticia muy impactante, casi increíble. José, el novio de María, a un inicio no podía comprender la idea de que María concibiera a Jesús del Espíritu Santo. Esta misma idea es difícil de comprender para las personas que no aceptan el relato de Jesús tal como está escrito en la Biblia. La historia de María nos deja una linda lección de obediencia, fe y confianza. María no fue subyugada por la divinidad sin haber dado su consentimiento. El ángel le dio la noticia de que ella concebiría al Hijo de Dios y ella pudo decir: hágase su voluntad conforme a tu palabra. El texto clave de esta semana es la respuesta de María al anuncio del ángel Gabriel. Cuando ella recibe la noticia, se la llama agraciada o muy favorecida. Ella no necesitaba tener miedo, ya que Dios se había alegrado en escogerla. Al responder que era la sierva del Señor, ella demostró su sumisión a la voluntad de Dios. Cuando ella respondió: hágase conmigo conforme a tu palabra, ella demostró que tenía más fe, aún más que Zacarías. Dios requiere la cooperación humana para su trabajo, o es mejor decir que Él escoge a personas que elijan cooperar con Él. Jesús pudo aparecer en esta tierra a una edad adulta, sin embargo, Él escogió nacer como todos nosotros. Tanto María como José desempeñaron un papel muy importante en el trabajo de Dios en este mundo. Ambos decidieron obedecer. Todos los días Dios está llamando a personas, incluso adolescentes, como probablemente lo fue María, personas que quieran trabajar y responderle con coraje y obediencia. No es fácil, pero la recompensa es garantizada. La pregunta es, ¿le responderás a Jesús: yo soy un siervo de Dios? ¿Estás dispuesto a entregarte a Dios para que Él cumpla sus planes y sus propósitos en tu vida? Te invito a que estudies tu lección todos los días y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Y conmigo hasta el siguiente repaso.
La chica nueva. A Sofía le gustaba reír y charlar con sus amigos de la escuela pública de Borsel, Ucrania, pero un día tuvo una fea discusión con Vernica, su mejor amiga. Nadie te necesita, nunca tendrás amigos de verdad. Vernica empujó a Sofía y ella se golpeó con fuerza contra la pared, haciéndose daño en la cabeza. Sin embargo, no lloró. Como le dolía bastante la cabeza, le pidió permiso a la maestra para irse a su casa temprano y la maestra le dijo que se fuera. El dolor de cabeza finalmente desapareció, pero Sofía sintió dolor en su corazón durante mucho tiempo. Debido a las duras palabras de Vernica, desde ese día dejó de reír y permanecía callada. Se preguntaba si Vernica tendría razón cuando le había dicho que nunca tendría verdaderos amigos. Sofía va a la escuela adventista. La madre de Sofía se dio cuenta de la tristeza de su hija y ese verano, cuando se enteró que habían abierto una nueva escuela adventista, le dijo a su hija: Sofía, ¿qué prefieres? ¿Volver a la escuela pública o estudiar en la escuela adventista? No fue necesario que se lo preguntaran 2 veces. Regresar a la escuela pública ya no era una opción para ella. Cuando comenzó el 5º grado en la escuela adventista, Sofía se mostró tímida y no hablaba con nadie porque ella no era adventista. Además, tenía miedo de los niños que pudieran tratarla mal, como la había tratado Vernica. El primer día de clases, una niña saludó a Sofía. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me tengo que ir a mi pupitre, respondió Sofía, y durante el resto del día no conversaron nada más. A la hora de irse a casa, el niño que estaba sentado junto al escritorio de Sofía le habló. Adiós. Adiós. Y eso fue todo. Durante las primeras 2 semanas de clase, Sofía no habló con casi nadie y los demás niños tampoco le hablaron mucho. Ella se sentía sola y triste porque no tenía amigos. Al llegar a su casa, lloraba en silencio en su cama. Nadie me aprecia, nadie quiere hablar conmigo, pensaba. Unos días después, la maestra se acercó a Sofía al finalizar las clases. ¿Cómo te llamas? Le preguntó la maestra. Sofía sabía que la maestra sabía cómo se llamaba. No entendía por qué se lo preguntaba, pero le gustó que alguien le estuviera hablando. Me llamo Sofía, le dijo. ¿Cuántos años tienes? Le preguntó la maestra. 10 años. ¿Por qué no hablas con nadie? Sofía le contó la historia de la chica mala de su antigua escuela. Su maestra le escuchó atentamente y cuando Sofía terminó de hablar, le preguntó: ¿Quiere que te cuente la historia de alguien que perdonó a quienes le hicieron daño? Sofía quiso escuchar la historia. La maestra comenzó a hablarle de Jesús. Jesús, el mejor amigo. Sofía nunca había oído hablar de Jesús, pero le interesó saber cómo había perdonado a los que lo lastimaron. Quiso saber más sobre él, así que comenzó a leer la Biblia en su casa. Al poco tiempo, Sofía comenzó a hablar con sus compañeros de clase y de nuevo comenzó a ser una niña feliz y amigable. Incluso predicó un sermón en la iglesia. Sus amigos dijeron que era ahora una chica nueva. Jesús nos ama a todos. Él cambió mi vida. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir un edificio propio para la escuela de Sofía. Gracias por sus generosas ofrendas. Y recuerda, si en Jesús confías, Él guiará tu vida. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Dios te bendiga. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre: soy el Cristo.
los rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espera. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Maranatha, vendrá. Cristo vendrá. Por su pueblo Jesús que le espera. La idea del fondo de inversión viene practicándose por nuestra iglesia desde el año 1880, cuando algunos miembros de la iglesia invirtieron en proyectos como dedicar un acre de terreno de alguna cosecha, algunos animales o dinero en efectivo, con el fin de adquirir útiles y mobiliario para utilizarlos en reuniones campestres. También se dice de cierto hermano que sembró una parte de su campo, y al vender la cosecha la donó para ayudar en la tarea de la predicación en lugares fuera de los Estados Unidos. Entre los años 1915 y 1924, aparecieron numerosos artículos donde se distribuían monedas de 5 centavos a los miembros de la escuela sabática para negociar en beneficio de la obra de Dios, en proyectos tales como la venta de revistas de temperancia, el instructor de la juventud, señales de los tiempos y la revista Vida y Salud. El dinero obtenido
fue entregado como parte de la ofrenda del 13º sábado. Pero oficialmente el nombre como Fondo de Inversión se originó en la Junta Anual de Primavera del año 1925 de la Asociación General, cuando se aprobó este plan como parte de la escuela sabática, especificando que los fondos recibidos se sumarían al presupuesto regular de las misiones. El fondo de inversión no es solo una ofrenda, es un plan particular donde se invierte dinero, tiempo o algún esfuerzo para apoyar la misión mundial de la Iglesia. Es una transacción de fe en sociedad, con Dios como socio principal. ¿Estamos invirtiendo solo en cosas terrenales o estamos invirtiendo para el cielo? Jesús en el Sermón del Monte no prohíbe hacer tesoros, pero sí enseña la manera correcta de hacer inversiones y dónde hacerlas. Por eso nos recuerda, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. El comentario bíblico adventista en el tomo 5, página 340, afirma que las inversiones que se hacen en tesoros celestiales van valorizándose con el tiempo, mientras que las inversiones hechas en tesoros terrenales inevitablemente se deprecian. Promovamos, hermanos, el fondo de inversión en la escuela sabática para el avance de la obra y la predicación del Evangelio. Presentemos a los miembros las necesidades mundiales de nuestra iglesia y lo que el fondo de inversión representa para ayudar en la predicación del Evangelio. Dios nos llama para ser fieles en nuestro compromiso con Él y a invertir y a acrecentar su obra. Si lo hacemos correctamente, Él premiará nuestros esfuerzos. Quien invierte con Dios no tiene pérdida. Pero tengamos cuidado de pensar en invertir para satisfacer nuestras necesidades o para obtener un beneficio personal, porque la verdadera inversión con Dios está en las cosas celestiales. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Isaías, consolaos, pueblo mío. Lección 3. Cuando tu mundo se cae a pedazos. Cuando el rey Usías murió, comenzó a reinar en su lugar su hijo Jotam. ¿Y Jotam hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios? La Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, al igual que su padre Usías, no tuvo el valor de quitar los lugares altos donde el pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos. Y me imagino que eso tuvo sus consecuencias. Por supuesto. Cuando el rey Jotam murió, después de haber reinado 16 años en Judá, le heredó el trono su hijo Acaz, quien tan solo tenía 20 años. Esos lugares altos llamaron tanto la atención del joven rey Acaz que en vez de adorar a Dios como su padre Jotam y su abuelo Usías, se dedicó a adorar dioses falsos. Y no solo se dedicó a adorarlos, sino que se atrevió a pasar por el fuego a uno de sus hijos, sacrificándolo en honor a esos dioses. ¡Uf! Ese sí que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Llegó demasiado lejos. Lamentablemente sí. Sin embargo, cuando le damos la espalda a Dios, Él, en vez de destruirnos, que es lo que merecemos, busca la manera de llamar nuestra atención para que regresemos a Él. ¡Gloria a Dios! Grande en paciencia y misericordia. Amén. Pero escuchen bien. Muchas veces ese llamado lo hace permitiendo que nuestro mundo se caiga a pedazos. ¡Oh! Y me imagino que eso fue lo que le pasó al rey Acaz. Correcto. Y para entenderlo, necesitamos hacer un repaso del contexto político de la época. Ya habían pasado unos 200 años desde que Judá e Israel dejaron de ser una sola nación para convertirse en dos naciones vecinas, pero no justamente en vecinos amigables, sino en acérrimos enemigos. Entonces el rey de Israel, que se llamaba Peca, y el rey de Siria, que se llamaba Resín, se unieron contra el pequeño país de Judá y subieron a Jerusalén para hacer guerra contra el rey Acaz. Cuando la noticia de la coalición llegó a oídos del rey, se le estremeció el corazón y el corazón del pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Era el momento de buscar a Dios.
Claro, Dios podía perdonarle y ayudarle. Así es, por eso Dios le envió al profeta Isaías. Pero no todos responden al llamado de Dios de la mejor manera. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué debemos hacer cuando nuestro mundo se cae a pedazos? En primer lugar, aceptar la ayuda de Dios. Dios no esperó a que el rey Acaz cayera de rodillas humillado implorando su ayuda. No, Dios buscó a Isaías, el príncipe de los profetas, para que hablara al rey en su nombre. Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. ¿Lo notan? El GPS de Acaz hace rato que no mostraba la ubicación de Dios, pero el GPS de Dios, ese que nunca falla, sabía exactamente la ubicación de Acaz. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, y la mano de Jehová no se ha acortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Cuando tu mundo se cae a pedazos, recuerda que el GPS de Dios nunca falla. Él sabe perfectamente dónde estás y cómo estás. Y no importa cuán culpable seas de ese desastre, Él te ofrece su mano poderosa para ayudarte. Cuando nuestro mundo se cae a pedazos, solo tenemos que dejarnos alcanzar por Dios y aceptar su ayuda. En segundo lugar, ver el problema desde la óptica de Dios. Para una hormiga, 2 fósforos encendidos son como 2 grandes incendios que no puede apagar. Para nosotros, 2 fósforos encendidos son tan insignificantes que con un pequeño soplo los apagamos por completo. De igual forma, para Acaz la invasión de Israel y Siria eran 2 grandes incendios incontrolables, pero Dios le invita a ver su problema con los ojos del Altísimo. Le manda a decir con Isaías: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Cuando nuestro mundo se cae a pedazos, sentimos que el problema es más grande que nosotros, pero como alguien escribió, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios. En tercer lugar, creerle a Dios. Isaías, aceptando el encargo de Dios, salió con su hijo al encuentro del rey Acaz en el acueducto. ¿Recuerdan cómo se llamaba el hijo de Isaías? Sear-Jasub, que significa un remanente volverá. ¡Qué nombre tan extraño! Así es que el nombre era un mensaje profético para el pueblo. ¿Se imaginan la cara de Acaz cuando Isaías le presentó a su hijo por su nombre? Dios nos habla a veces de las maneras más extrañas e inimaginables, pero nos habla y nosotros debemos creerle. Además, el profeta le asegura al rey que los planes de Israel y Siria contra él no prosperarían, pero el rey debía creerle a Dios. Jehová el Señor dice así: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Por si fuera poco, Dios está dispuesto a ayudar la fe del incrédulo rey al decirle a través de Isaías: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Están conscientes de esa oferta? Podía pedir lo que quisiera, una montaña de oro o millones de soldados para vencer a sus enemigos. Dios está haciendo todo lo posible por ayudar al rey. Acaz debió aceptar la ayuda de Dios, ver el problema desde la óptica de Dios, creerle a Dios e incluso pedirle una señal a Dios. ¿Pero saben cómo contestó? No pediré y no tentaré a Jehová. A primera vista, la respuesta de Acaz parece piadosa y respetuosa, pero la realidad es que no creía y no permitió que Dios lo ayudara a creer. Prefirió buscar la ayuda de un rey pagano y malvado como Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria, un error que pagaría con creces más adelante. Cuando nuestro mundo se cae a pedazos, debemos recordar que si no creemos, de cierto no permaneceremos. Y en cuarto lugar, aceptar su máxima oferta. Ya vimos cómo Acaz rechazó la oferta de Dios de pedir lo que quisiera, pero ¿saben que esa no es la máxima oferta de Dios?
Ante la incredulidad del rey, Dios le pone una mejor oferta sobre la mesa. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Más allá del cumplimiento de esa profecía en los días de Isaías y el rey Acaz, la promesa de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, se cumplió en la venida de Cristo Jesús a este mundo, y esa es la máxima oferta de Dios para la humanidad. La tía Elena así lo confirma. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto lo es todo para nosotros. Qué ancho fundamento coloca para nuestra fe. En un mundo lleno de publicidad engañosa, muchos han perdido la fe en las ofertas que salen en la tele, la internet o los centros comerciales. Pero Dios no es hombre para que mienta. Sus promesas son fieles y verdaderas, y sus ofertas son para aprovecharlas. Aprovechemos la máxima oferta de Dios para el mundo. Aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Emmanuel. Entonces, cuando nuestro mundo se caiga a pedazos, Dios con nosotros. Cuando la tentación nos haga tambalear, Dios con nosotros. Cuando la enfermedad y las lágrimas toquen a la puerta, Dios con nosotros. Y hasta podremos decir como David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie Isaías, Consolaos, pueblo mío. Complementa estos estudios con el libro Profetas y Reyes de Elena G. de White. Adquiérelo en Yadpa Librería. Visita tu librería más cercana. No pierdas la oportunidad de aprender y disfrutar en familia con el test nivel Caleb. 15 años, Recuerden que me juntos preparé podemos todo un verano crecer. para ser boxeador profesional. Un día, mientras volvía a casa después del entrenamiento, un pensamiento cruzó mi mente. Estoy enfermo. Una nueva persona. Cuando tenía 15 años, me preparé todo un verano para ser boxeador profesional. Un día, mientras volvía a casa después del entrenamiento, un pensamiento cruzó mi mente. Estoy enfermo. Traté de sacudirme ese pensamiento de la cabeza, pero al llegar a casa comencé a sentirme deprimido. Les pedí a mis padres que me llevaran a un terapeuta, pero me di cuenta de que podían expulsarme de la escuela si se descubría que tenía algún problema de salud mental. Así que decidí no buscar terapia psicológica. 2 semanas después, otro pensamiento aterrador cruzó mi mente. Morirás en un mes. Cada día que pasaba me sentía peor. La vida había perdido significado para mí. Mis amigos y familiares creían que solo buscaba llamar la atención, pero yo sentía un profundo dolor y nadie me creía. Ni yo mismo entendía lo que estaba ocurriendo. Un día, a finales de mes, mi abuela nos estaba cortando el cabello en la casa cuando comencé a llorar. «Está bien», dijo la abuela, que pensaba que yo estaba atravesando cambios hormonales. «Déjame terminar de cortarte el pelo». «Me estoy muriendo», le dije. La abuela pensó que yo estaba tratando de llamar la atención, pero en realidad quería suicidarme, aunque yo no podía hacerlo. Cuando la abuela terminó de cortarme el pelo, se me sentó al lado y mi madre también estaba cerca. Yo me quedé inmóvil, sin decir palabra, mirando hacia el techo y oré en silencio. «Dios, si existes, ayúdame». Pero nada sucedió. Sentí un fuerte impulso de ir al baño y suicidarme. Pero en ese momento,
vi una luz que bajaba del techo como un rayo y tocó mi pecho. No puedo describir lo que sentí. Fue agradable. Sentí la eternidad en mí y sucedió en una fracción de segundo. Salté de la silla y exclamé: «Alabado sea Dios, Él me sanó». Mi madre y mi abuela no vieron la luz y me miraron con preocupación en sus ojos. «Calma, hijo», dijo la abuela, «todo estará bien». Pero yo estaba eufórico. Abracé a mi madre como si no la hubiera visto en semanas. «Dios me curó», le dije. Busqué a Vadim, mi hermano gemelo, que estaba jugando en la computadora, y le conté lo que acababa de ocurrirme. «Dios me curó», le dije. Pero no me creyó. Pensó que me lo estaba inventando todo. Mi abuela pensó que padecía una enfermedad mental. Entonces comprendí que casi me había quitado la vida, pero que alguien me había salvado. Desde ese momento, no he podido dudar de la existencia de Dios. Ese día comencé un largo recorrido hacia Jesús. Hoy estudio para ser pastor en la Universidad Adventista de Saoxki. Mi familia está feliz por mí, pues dicen que soy una nueva persona. Creo que Dios trajo sanidad a mi vida y no he sido el mismo desde entonces. Clamé a Él y Él me oyó. Lo alabo por ser un Dios que escucha y contesta nuestras oraciones. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a la Escuela Adventista de Saoxki a construir su propio edificio en el campus de la universidad. Actualmente, esta escuela imparte sus clases en las aulas de la universidad, pero nuestras ofrendas ayudarán a que los niños tengan sus propias aulas. Gracias por planificar una ofrenda generosa. Probad y ved. Historia de hoy. Interpretación de solo una canción. Lo recuerdo como si fuera ayer. Solo tenía 10 años cuando mi familia y yo llegamos a Miami. Sin mi violín, para mí las cosas fueron bastante difíciles. Pasado un tiempo, decidimos mudarnos al norte, a Milwaukee, para buscar una vida mejor. En Wisconsin hacía frío, realmente mucho frío. De hecho, cuando llegamos allí, la ciudad estaba teniendo el peor invierno de los últimos 80 años. No teníamos nada, pero ahí fue cuando empezamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Recibimos mucha ayuda de nuestra iglesia y de los vecinos. Mi madre, con mucho esfuerzo, pudo comprarme un violín. Fue entonces cuando las cosas cambiaron para mí. Me encanta la música y tenía muchas ganas de ser músico. Entonces decidí solicitar una beca en el Conservatorio de Milwaukee. Necesitaba practicar para la prueba y no contábamos con el dinero necesario para comprar las partituras. Entonces mi madre consiguió un tocadisco y un disco de vinilo de un concierto de violín de Beethoven y me dijo: «Jaime, debes escucharlo y ensayarlo». Y así lo hice. Todos los días practicaba intensamente. Durante mi prueba en el conservatorio, todos se preguntaban cómo podía tocar así. Les conté mi historia y sobre la lucha de mi familia. Todos quedaron impresionados. Un profesor que acababa de llegar de Europa me preguntó quién era el intérprete del vinilo que escuchaba mientras practicaba. Cuando le respondí, dijo: «Podría reconocerlo de inmediato por la forma en que tocas el violín». Fue mi profesor allí en el conservatorio. Al fin obtuve la beca. No creo que todas las situaciones que vivimos desde que salimos de Cuba hayan sido una coincidencia de la vida,
sino que Dios guió todo, porque Él tenía un plan para nosotros. Justamente cuando parece que no tienes nada o a nadie en la vida, es cuando Dios está haciendo todo por ti. Él puede guiar tu vida si tan solo lo permites. A medida que seas fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas regulares, el Señor irá haciendo crecer tu fe en Él. Que podamos poner a Dios en primer lugar. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios. Chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. ¡Qué hermoso día para adorar a nuestro Creador! Sean todos bienvenidos. Ahora vamos a aprender un poco más sobre los valores eternos. La historia de hoy está en la Biblia y relata la historia de alguien que conocemos mucho. Hizo cosas grandes porque Dios lo guiaba. Era pequeñito, usaba una onda y amaba a Dios. ¿Saben de quién vamos a hablar? Sí, sobre David. Él era el menor de sus hermanos y podría haber pensado: soy pequeño, el menor de mis hermanos. Entonces no voy a preocuparme de nada, porque ellos harán todo por mí. Pero David conocía a su Creador y pensó: todo lo que me venga a las manos para hacer, haré lo mejor que pueda para agradar a mi Dios. Un día, su padre le pidió que cuidara de las ovejas. Era mucho trabajo porque tenía que esquilar, o sea, cortar el pelo a los animales, pasar aceite en las heridas, alimentarlas, llevarlas donde había agua. Pero todo lo que David hacía era de la mejor forma posible. Mientras las ovejas dormían, David tocaba el arpa de la mejor forma posible. Tocaba durante mucho tiempo y así llegó a ser un buen músico. Y además de tocar, le gustaba escribir. Hacía poesías y hasta ponía letra a sus músicas. Qué bueno que desde pequeño decidió honrar a Dios usando sus dones para el Señor, y por eso recibió muchas bendiciones. ¿Sabían que podemos llamar a eso un don espiritual? Sí, David tuvo muchos otros dones que Dios le dio y que los usaba a todos cada vez mejor. ¡Qué maravillosa es la forma como Dios trabaja con nosotros!, ¿no es así? Con Él hacemos mucho. Las habilidades de David eran muchas y vamos a llamarlas talentos. Cuidar de las ovejas, cortarles la lana, ser flechero, saber usar la onda. Era un luchador. Hasta defendió a sus ovejas de un oso y de un león.
¿Lo vieron? David tenía el don de cuidar las heridas de las ovejas y de las personas al tocar bellas músicas y escribir salmos. ¿Ustedes sabían que el Salmo 23 fue escrito por él? Así es. David también sabía ser un buen amigo, le gustaba conversar con las personas, amaba cuidar de la iglesia, apreciaba recibir a las personas para comer en su casa. Así él se hizo amigo de Dios. Niños, ¿ya escucharon cuántos dones tenía David? ¿A ustedes también les gustaría tener dones y saber qué hacer con ellos? Pues te diré algunos de ellos. Pueden hablar de Jesús, abrazar y amar a las personas como Cristo, socorrer a los necesitados y recibir visitas en su casa. También cuidar a los animalitos que necesitan de nuestra ayuda. ¿Qué más podemos hacer? Podemos orar por los que tienen necesidades, cantar o tocar un instrumento, recolectar alimentos para ayudar a alguien que lo necesite, grabar videos, audios con mensajes de Jesús para tus amigos y familiares. ¿Qué les parece si aprendemos el Salmo 23? Nos grabamos y enviamos a nuestros amigos familiares mediante las redes sociales. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más pueden hacer? Pidamos a Dios dones espirituales para su misión aquí en la tierra. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por los dones que tú me das. Quiero saber usar esos dones, aunque soy pequeño, para hacer siempre lo mejor que pueda. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos en familia a adorar, pensar en Dios y aprender de su amor. Cuánta alegría sentimos aquí de juntos poder escuchar la voz del Señor.